Salud en Directo América. El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Solidaridad Intersexual. Esta fecha sirve también para que hagamos una reflexión en torno a las problemáticas y vulneraciones que sufren estas personas. Y para ello, pues para hablar de este tema, me acompaña Marina Sardiña con toda la información de salud. Marina. Buenos días, Ángelas. También recordemos que el 26 de octubre se celebra el Día por la Visibilidad de la Intersexualidad. Y vamos a hacer un repaso sobre este concepto, ¿no? Tradicionalmente nos hemos movido en un binarismo normativo, hombre-mujer, a través del sexo biológico o asignado, que es la etiqueta que nos asigna el doctor al nacer según una serie de factores fisiológicos como los genitales, hormonas y los cromosomas que tenemos las personas, ¿no? Los espermatozoides tienen un cromosoma X y el óvulo tiene un cromosoma Y y el óvulo tiene un cromosoma X. Una persona con cromosoma XY suele tener órganos sexuales y reproductivos asociados como masculinos y en cambio con cromosomas XX suelen asociarse con los femeninos. Esto no excluye que se den otras combinaciones de cromosomas, hormonas y órganos que serían las personas intersexuales. ¿Y qué es la intersexualidad, Ángela? Lo primero, desmentir algunos mitos, porque durante años se llamó hermafroditas a las personas intersex, pero el hermafroditismo es una condición que solo se produce en animales y plantas. Sin embargo, la intersexualidad son personas que nacen con características sexuadas, es decir, genitales no normativos, alteración de gónadas, alteración de los niveles hormonales o cromosómicos. Pueden ser variaciones a nivel anatómico o genético de las características sexuales que se ajustan a las categorías típicas de masculino o femenino. Recordemos que el 1,7% de la población mundial nace con corporalidad intersexual. No es una orientación sexual, hay que recordar, Ángela, no es una identidad de género, no es una patología y no es un tercer sexo, Ángela. Precisamente, Marina, y con toda esta cátedra que nos está dando, existen más de 80 tipos de intersexualidades. Así es, cada persona es un mundo y existen muchos tipos y condiciones. Y para ampliar este tema tenemos con nosotras desde México a Free Is. Ella es integrante de la pionera organización mexicana Brújula Intersexual, que lucha por la visibilización de las personas intersexuales y sus derechos. Muchísimas gracias por estar con nosotras en France 24, Free. Lo primero que quería preguntarte es cuándo se reconoce una persona esta condición de intersexualidad y también si nos puedes contar un poquito de tu caso. Ok, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, como ya dijiste, la intersexualidad es una palabra que se refiere a una amplia variedad de situaciones del cuerpo en las que unas personas nacen con características sexuales como genitales, gónadas, niveles cromosómicos o patrones hormonales que no parecen encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino. Por ejemplo, una mujer con barba o con un clítoris considerado más grande de lo normal, un hombre con un pene más pequeño de lo considerado normal, o bien una persona puede nacer con cromosomas XY y con una corporalidad femenina. La intersexualidad no siempre se hace evidente al nacer. Algunas personas descubren que tienen una variación intersexual hasta la pubertad, cuando no se presentan los cambios corporales esperados para una mujer o para un hombre típicos. Free, también cuéntanos un poco cuáles son estas barreras, discriminaciones y vulneraciones médicas que sufren estas personas a lo largo de su vida y cómo son las afectaciones también a nivel físico y a nivel emocional. Bien. Sí, el protocolo médico incluye cirugías genitales y tratamientos médicamente innecesarios, tratamientos invasivos, tratamientos dolorosos que se realizan a edades muy tempranas en las que el consentimiento informado no es posible. A estos procedimientos se les conoce como prácticas de mutilación genital intersexual y conllevan secuelas físicas y mentales como la sensibilidad genital total o parcial, cicatrices, dolor, infecciones recurrentes, así como depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, etc. También pasamos por situaciones en las que se nos niega a conocer nuestro derecho a la verdad porque médicos y hospitales comúnmente se niegan a entregar nuestro expediente médico. También hace falta muchos psicólogos y médicos capacitados y sensibilizados que ofrezcan una atención digna, informada y eficiente
a las personas intersexuales. Por ejemplo, me gustaría mencionar que yo tengo una amiga que vive en una comunidad muy marginada en el estado de Oaxaca, en la que no hay muchos servicios de salud, solo tienen un centro de salud, y ella tiene 2 hijas con variaciones intersexuales, y ahí en su comunidad la variación de sus hijas salió a la luz por parte de la enfermera del centro de salud, que empezó a divulgar información diciendo que sus hijas eran hermafroditas, y empezó a divulgar información acerca de las características sexuales de las hijas de mi amiga, y eso se volvió un problema para ella, tanto que tuvo que cambiarse de lugar de residencia. Y otro problema que también enfrentamos es que hace falta información en los medios de comunicación, ya que no se consulta comúnmente a las personas intersex al hablar del tema. Esos procedimientos médicos de los que ya hablamos son irreversibles y nos afectan a lo largo de nuestras vidas. Sí, le habla Ángela Gómez y gracias por estar con nosotros. ¿Qué hace falta a nivel social para la visibilización de la intersexualidad, para su aceptación, su reconocimiento y pues también desde la comunidad médica que usted nos mencionaba? Ok, bien. Yo creo que hace falta más información acerca de lo que es la intersexualidad, más talleres para la visibilización de la intersexualidad, de los problemas que enfrentamos. Hace falta tomar en cuenta a las organizaciones intersex al momento de hablar de la intersexualidad en los medios de comunicación. Yo les agradezco a ustedes por tomarnos en cuenta para hablar de ese tema. En Brújula Intersexual lo valoramos. Y también quiero decir que es importante hacerles saber a la población que las personas intersexuales somos reales, existimos y resistimos a pesar de la estigmatización y la violencia que sufrimos. En este Día de la Solidaridad Intersexual, quiero invitar a la audiencia que nos ve a que se una a nuestra causa y compartan la información proporcionada por organizaciones intersex. No, y por último, así muy brevemente, Fri, también quería preguntarte, desde parte del movimiento feminista y LGBTIQ+, últimamente se están cuestionando conceptos o categorías como género o sexo. ¿Por qué es necesario revisar estos términos? Muy brevemente. Bueno, esa pregunta es un tanto compleja. Es muy importante revisarlos porque vivimos en una sociedad que está regida por un sistema heteronormativo, está regida por la ignorancia y por los prejuicios que tiende a rechazar lo que es diferente. Si bien la intersexualidad implica una variación en las características sexuales, se habla mucho de lo que es el sexo y el género. Al nacer o desde que somos pequeños, en el sistema médico buscan la manera de asignarnos un sexo, tratando de corregir nuestros cuerpos, que no hay nada que corregir, pero como tienden a patologizar nuestra situación, tienden a asignarnos un sexo, que sí está bien que se nos asigne un sexo, pero también hay que pensar en que en el futuro, así como a cualquier otra persona, podemos no identificarnos con ese sexo o con ese género, y es común que manden a las personas intersexuales a sesiones psicológicas para saber su sexo psicológico y así también, según orientarlos o guiarlos hacia la identificación con el sexo también que se les fue asignado. Entonces, disculpe, es muy ya nos importante quedamos sin revisar tiempo. Yo le agradezco mucho por esta explicación y pues invitamos a nuestros televidentes a que puedan consultar más en Brújula Intersexual. Gracias también a usted, Marina, y bueno, vamos a continuar ahora con nuestro invitado del día.